última operación para ver cuánto nos daba. Ah, ya. Y eso era sobre los datos de los que yo les... de los pesos o de qué, sobre qué era la tabla, ¿se acuerdan? Sobre qué era la tabla que pusimos el ejemplo. Sobre los pesos, licenciada. ¿Sobre los pesos o las zonas? No, licenciada, fue sobre las edades. El último, Sí, era lo edad. último que vimos fue sobre las edades. No vimos nada relacionado a escuelas. Fue una ciudad licenciada que era de 40 datos. Sí, así es. Muchos intervalos de 10 a 22. ¿Alguien me puede dictar, por favor, los datos para poder determinar la mediana, entonces? Con gusto, licenciada. Gracias, Muy amable. El intervalo, el número 1 es ¿Sí? 17-22, 23-28, 29-34, 35-40, 41-46, 47-52 y 53-58. Las frecuencias fueron de 10, 7, 6, 7, 5, 3 y 2. Frecuencia acumulada. ¿Se sacó también la acumulada? Sí, licenciada. Ya. Sería 10, 17, 23, 30, 35, 38 y 40. Muchas gracias. Para servirle, licenciada. Entonces, lo primero que se tiene que ver es que coincidan las frecuencias simples con las frecuencias acumuladas. Si se dan cuenta, aquí tenemos 40 y aquí también. Entonces, coincide. Entonces, hicimos bien nuestras frecuencias acumuladas. Para poder determinar la mediana de estos datos que son edades de un grupo de estudiantes de la sección H, lo primero que tenemos que hacer es determinar n de la fórmula. Solo les voy a anotar la fórmula para que se acuerden cómo es. Es la mediana igual al límite inferior real más n partido 2 menos frecuencia absoluta anterior donde se localiza la posición de la mediana partido frecuencia simple por la amplitud del intervalo. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es determinar la posición de la mediana. ¿Cómo lo vamos a hacer? N dividido 2. N dividido 2. ¿Cuánto es N? ¿Cuánto es N? 40. 40. 40 dividido 2 es igual a 20. Entonces, esa va a ser mi posición de la mediana. Entonces, vengo a mis frecuencias acumuladas y veo dónde aparece el 20, pero como no aparece en las frecuencias acumuladas, entonces voy a tomar el inmediato superior. ¿Cuál sería el inmediato superior? 22. 23. Ahí tenemos ya ubicada nuestra posición. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es determinar el límite inferior real de donde se localiza la posición de la mediana. ¿Cuál sería este límite inferior real? 28.5. 28.5 más n partido 2, ya vimos que es 20, menos frecuencia anterior donde se localiza la posición de la mediana. Arriba del 23. 17. Partido la frecuencia simple, donde se localiza la posición de la mediana. 6. Por la amplitud del intervalo. 6 también. 6 es el intervalo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya los datos solo para hacer las operaciones. ¿Ya hicieron ustedes esas operaciones?
Hicieron la operación, ¿no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, de todos modos vamos a hacerlo acá. La mediana entonces va a ser igual a 28 más 20 menos 17, ¿cuánto es? 3. Dividido 6. 3. 0.5. 0.5. Sí. Por 6. 3. Aquí estoy viendo. Aquí me está faltando un número, ustedes no me han dicho. El 28.5. Sí. ¿Cuánto me dijeron? ¿3 da esto? Sí, licenciada. Sí, licenciada. La mediana. 31.5. Exacto. ¿Sí sería? Sí, licenciada. Nos Sí, da sí, sí. 32. 32 aproxima. Sí, se aproxima. Entonces podemos decir que el 50% de los estudiantes de la sección H, en un estudio realizado para determinar la edad, el promedio de posición es de, permítame, en un estudio realizado en la sección H para determinar la edad de un grupo de estudiantes, el 50% tiene una edad de 32 años a menos y el otro 50% 32 años a más. Eso les dio a todos ese resultado. Sí, licenciada. Sí, ¿Hay licenciada. alguna duda? Sí, licenciada. A ver, dígame. ¿Dudas? Licenciada, solo disculpe. Disculpe. Dale, Claudia, no hay problema. Gracias, perdón, compañero. Es que, perdone, licenciada, le estoy poniendo atención, pero me perdí. ¿De dónde sacó el 28.5? Exacto, le voy a preguntar yo también. Permítame, según la fórmula de la mediana, dice que la mediana es igual a LI sub 1. ¿Qué significa LI sub 1? ¿Límite inferior? Límite inferior real del intervalo donde se localiza la posición de la mediana. Como es real, se le debe de quitar 0.5 al límite inferior y se le suma al superior. Por eso es 28.5. Ah, entonces sería en el rango que dice 23 al 28. No, ahí no donde tiene está nada encerrado. que ver. Donde la posición de la mediana está acá. El Ajá. límite inferior real es el 29. Ah, ok, ajá. Entonces le quitamos 0.5 al 29, o sea, es como que se le quite acá 0.5, este queda en 28.5 y este en 34.5. Ok. Ah, ya. Ahora sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Para determinar la mediana, como la fórmula indica que debemos de trabajar con el límite inferior real, sí hay que quitarle el 0.5 cuando es límite inferior real. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, yo escuché que tomó el número 23, pero no logré ver. ¿Qué hizo con 23 ese? está ahí, no se tomó ningún número 20. El 23 es la posición de la mediana. ¿Y que lo sumó, lo restó con otra cantidad? Para ubicar la posición de la mediana, recuérdese que la mediana divide en 50, en dos partes un todo, correspondiéndole un 50% a cada parte. Entonces, para poder encontrar la posición, tenemos que dividir n dentro de 2. ¿Cuánto es n? Dígame cuánto es n, ahí en la tabla que está. ¿Sabe qué significa n? ¿Es 6? ¿Qué significa n? El número de datos. Le estoy preguntando a Carla para que así ella nunca se olvide de esto.
Porque lo que pasa es de que yo creo que no ha leído mucho, pero dígame, Carla, ¿cuánto es N? ¿O qué significa N? Hagámoslo pues, Carla. Es el número de frecuencias. No. Porque estas son las frecuencias. En este caso sería número total de frecuencias. Si usted dice el número de frecuencias, puede ser cualquier frecuencia de las que aparecen ahí. N va a ser siempre el número total de datos, que en este caso sería el número total de frecuencias. ¿Me explico? Sí. Sí. Vale, entonces dividimos 40 dentro de 2. ¿Cuánto nos dio? Ahorita. 20. Bueno, el 20 sería la posición de la mediana, que la tenemos que ubicar en las frecuencias acumuladas, pero como no aparece el 20 en las frecuencias acumuladas, tomamos el inmediato superior. ¿Cuál es el inmediato superior del 20 que aparece en las frecuencias acumuladas? 23. Ahí está donde encontramos el 23. Ah, ya. Ya le capté. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada. ¿Alguien que tenga alguna duda? Licenciada, yo sigo teniendo duda pero en este ejercicio o ejemplo que puso, igual no lo hizo porque se saltó ese dato. Porque ya lo ¿Qué habían dato hecho. me salté? De los intervalos, de eso de 17, 22, 23, 28. Es que ¿cómo da con recuérdense esos que a ustedes les pueden dar 50 o 60 datos para que los organicen, pero para fines de examen, si les dan ese montón de datos para que los organicen, se van a llevar todo el tiempo del examen en organizarlos y nunca van a terminar. Entonces, muchas veces se obvia ese paso y de una vez se les da los datos agrupados. Entonces, ahí ya están agrupados los datos. Entonces, se supone que el dato menor es 17 y el mayor está entre 53 y 58. Entonces, nosotros buscamos al determinar el intervalo por medio de la fórmula de Sturges, se supone que el intervalo nos dio 6. Entonces, por eso es que está organizada esa tabla con una distancia de 6 de cada uno de los intervalos. Entonces, se inicia con el número menor y se termina con el número mayor. No sé si me explico. Sí, licenciada, solo tenía duda de eso. Entonces, a la hora de un examen, como usted dice, tendría que venir los datos así, porque si no, nos Podría llevaría ser mucho que ya tiempo. estén agrupados. Ajá. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Bueno, una forma fácil de determinar el intervalo, permítame, solo les voy a dar este chivo. Una forma fácil de determinar el intervalo cuando se les da así ya, es restar cualquiera de estos números y les va a dar, digamos, si restan cualquier número de aquí del límite inferior, o sea, siempre tiene que poner primero el número mayor y luego el número menor. Por ejemplo, si restan 53 menos 47, les va a dar 6, o sea que ahí les da el intervalo. Si restan 52 menos 46, también les va a dar 6. Entonces, es una forma fácil de obtener el intervalo. ¿Me explico? Sí, licenciada. ¿Alguna otra duda? Pasamos a la moda, entonces, si ya no hay dudas. Pasamos a la moda. Por mi parte, todo está claro, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada, gracias. Entonces vamos a pasar a la moda. Vean, la moda es igual que, podemos decir que en toda distribución de frecuencias siempre va a haber un dato que más se repite. Y el dato que más se repite es lo que se le llama moda. O sea, se le puede repetir el intervalo o la frecuencia que más se repite va a ser la moda. Recuérdense también, si lo ubicamos en algo real, todo lo que está de moda es lo que más se repite en la población.
Por ejemplo, cuando ya se cambia un teléfono por un número mayor, un celular, entonces todo el mundo quiere tener el actual. Entonces, porque está de moda el actual, porque trae cosas extras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí todos quieren tener ese aparato telefónico. Entonces, eso que se repite y que todo lo quieren, quieren tenerlo, digamos todos, es lo que se conoce como moda. Cuando hay una canción también que está de moda, todo el mundo le gusta oírla y la localiza en su radio para escucharla o la graba, etcétera, etcétera. Entonces, igual sucede acá con esta medida de tendencia central. La moda va a ser el dato que más se repite. ¿Me explico? Sí. Y para Sí, licenciada. determinarla también se va a poder determinar con datos simples. Vamos a identificar con una MO. Esa sería la... Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de que el ejemplo que hemos estado anotando de los pesos? Vamos a hacer un ejemplo con los pesos, con datos simples. Entonces, empezamos con 90, ¿se acuerdan? 110, solo que los vamos a repetir. Bueno, ahí tengo unos datos de los pesos de un grupo de estudiantes de la sección H. ¿Dónde podemos ubicar la moda en esos datos? 118. 118 porque se repite 3 veces. Entonces ahí está la moda. Luego tenemos también la moda con datos agrupados. Que en este caso vamos a determinar X y F, que sería la frecuencia. X va a ser el número o la cantidad del peso. 110, 115, 118 y 140. ¿Cuántas veces se repite el 90? Uno. ¿El 110? Dos. 115, Dos. 118 Dos. Tres. y 140. Uno. Bien, entonces si se pueden dar cuenta aquí también es fácil determinar cuál es la moda porque es este dato el que más se repite. Entonces ahí lo que hicimos fue primero con datos simples y sin agrupar y luego con datos simples también, solo que agrupados para determinar la moda. Esa es la forma más fácil de determinarla. O sea que es lo mismo, licenciada, solo que con la tabla. Sí, ajá, solo que agrupados. O sea, no están así en línea, por decirle algo, sino que aquí ya se agrupan. Es lo mismo, solo que de otro modo. Así es, pero podría ser también diferente si hiciéramos otro estudio en el que obtuviéramos otros datos, entonces podríamos hacerlo diferente. Para fines de ejemplo es mucho más fácil comprender que una es con datos simples sin agrupar y la otra es con datos simples agrupados. ¿Puedo borrar? Sí, licenciada. Sí, licenciada.
Bien, esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar la moda con datos agrupados e intervalos de clase. Como se pueden dar cuenta, también aparece LI, pero ahí solo aparece la L y la I sin el número 1. Entonces, esto significa límite inferior del intervalo modal. Entonces, ahí no hay que quitar el punto 5 porque solo estamos hablando del límite inferior. Más ese triángulo que aparece ahí se llama delta, que sería delta sub 1. Delta sub 1 lo vamos a determinar con la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Partido delta sub 1 más delta sub 2. Y delta sub 2 va a ser la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con los... Con ustedes habíamos hecho un ejercicio también de las zonas, ¿verdad? Del curso de teoría. No, Li. No. No, licenciada. No, licenciada. Vamos a hacer un ejercicio para determinar la zona que obtuvo un grupo de estudiantes de la sección H en el curso de teoría. Entonces voy a borrar aquí la fórmula para poderles poner la tabla. Pues escribo muy rápido y no se distinguen bien los números. Anoté nuevamente la fórmula. ¿Será que necesitamos más datos para determinar la moda o con los datos que están en la pizarra podemos determinarla? Con los datos que están en la pizarra. ¿En dónde nos pide frecuencia acumulada la fórmula? ¿Nos pide frecuencia acumulada la fórmula? No. Entonces no necesitamos sacar frecuencia acumulada. No, licenciada. Y recuérdense que según los datos de la fórmula necesitamos obtener delta sub 1, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal. No dice frecuencia acumulada del intervalo modal, sino que es frecuencia absoluta o frecuencia simple del intervalo modal menos la frecuencia simple o frecuencia absoluta del intervalo anterior. Entonces tenemos que ubicar dónde encontramos la mayor frecuencia, según la tabla que está ahí. 12. 12, ¿verdad? Entonces vamos a marcar el 12 porque es el que nos va a servir para obtener todos los datos de la fórmula. Entonces la moda va a ser igual a límite inferior de donde localizamos el dato que más se repite es 37.
La delta sub 1 dice que es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la anterior. ¿Cuál sería? 6. 6, ¿verdad? Entonces voy a escribir aquí, no es necesario escribir, pero voy a escribirlo acá para que ustedes vean de dónde salió. Entonces delta sub 1 también es 12 menos 6, más delta sub 2 dice que también es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. ¿Cuál sería? 9. 9. O sea que sería 12 menos 9. ¿Cuál sería la amplitud del intervalo? 8. 8 por 8. Entonces ahí tenemos para hacer la operación. Entonces la moda va a ser igual a 37. Ahí está entonces el resultado. Yo lo hice paso a paso para que vean cómo hay que trabajarlo, pero ustedes pueden obviarse todo eso de una vez desde el inicio. Se puede hacer la resta del delta sub 1, que sería el intervalo modal menos el anterior. De una vez pueden anotar el 6, partido delta sub 1, que también sería 6, más delta sub 1 menos el intervalo siguiente. En este caso es 9 y da 3. Entonces podrían de una vez llegar hasta aquí y de aquí de una vez llegar hasta acá. Yo se los hice paso a paso para que ustedes vean cómo se trabaja. No sé si hay dudas. Sí, Ninguna licenciada, solo el 533 a mí me da 536, es la única diferencia. Tal vez porque hizo más aproximaciones. Vamos a ver, 6, si divide 6 dentro de 9, le da .66667. Si lo multiplica por 8, da 5.33. Algo tal vez hizo mal. Más 37. Sí, da 5.33. Buenas noches. Buenas noches. Solamente una consulta. Fíjese que yo no escuché bien de dónde fue que sacó el número 8. Es la distancia que está entre el límite inferior y el límite superior. Ok, gracias, mi amable. Bueno, sí sabe cuáles son, ¿verdad? ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Sí, 37 ¿Sí? y 44. Ajá. Recuérdense que aquí, como no lo determinamos nosotros porque ya estaba organizada la tabla, entonces solo hay que buscarlo o determinarlo en las frecuencias, en los límites, perdón, que están ya en la pizarra. Una forma fácil de hacerlo es que, yo creo que ya les había dicho anteriormente, o no sé si fue a ustedes, pueden restar cualquiera de los números del límite inferior. Por ejemplo, pueden restar 39 menos 29, les va a dar 8. Si restan 28 menos 20, les va a dar 8 también. O sea, cualquier dato que ustedes resten, ya sea del límite inferior y el límite superior, siempre anotando el dato mayor menos el dato menor, ahí les va a dar el intervalo.
sin necesidad de que tengan que ponerse a contar. ¿Me explico? Sí, licenciada, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? El próximo día vamos a hacer un ejercicio el próximo día de la bimodal, porque puede darse el caso que aparezcan en las frecuencias, yo aquí no les anoté frecuencias, pero ustedes ya saben que estas son las frecuencias, que en las frecuencias aparezcan más de 2 datos mayores que se repiten. Si hay 2, se llama bimodal. Si hay más de 3, se llama trimodal. Entonces, para determinar la bimodal, cuando hay 2 datos mayores que se repiten, se utiliza otra fórmula, que hay que sacar la mediana y la media para poder determinar la bimodal. Entonces, prácticamente es como hacer un ejercicio de la media y de la mediana para determinar la moda bimodal. Entonces, no se determina con esta fórmula que está en la pizarra, sino que tendría que ser con otra, que es moda igual a 3 medianas menos 2 medias. Entonces, eso lo vamos a hacer el próximo día, que sería ya el martes, porque el lunes, ¿se recuerdan que tienen el examen? Traten de entrar puntual a las 6 para que lo terminen rápido, porque por aquello de que la plataforma pase lo que pasó en los otros el semestre anterior, que la plataforma como que empezaba a fallar cuando había ya demasiado. Se satura, tal vez para evitar que se sature mucho, entonces traten de iniciar puntual. De todos modos, igual, si no inician puntual, la plataforma les va a dar solo los minutos que van a estar disponibles para que resuelvan el examen. Entonces, mientras más tarde entran, menos minutos van a tener para resolverlo. Muy bien, licenciada. Así que les sugiero que traten de entrar lo antes posible. Bueno, a la hora que inicia, ¿verdad? Que es a las 6. Todavía no sé cuánto tiempo voy a dar, pero creo que tal vez unos 35 minutos. Así que entonces, si ya no hay dudas, nos vamos a quedar acá y les deseo suerte para el examen de lunes. La estadística va a venir en el parcial. ¿Está dentro de los capítulos que yo les dije que venía? No recuerdo, es que no puedo entrar a la última clase, solo a esta. Pero es que yo lo he dicho desde la semana pasada, que me están preguntando cuál es el contenido de los capítulos del examen. Es que ustedes todo lo dejan a última hora, por eso es que después no llegan a la zona mínima y le echan la culpa a uno. Yo dije que los capítulos que iban a entrar era el 4, 5, 6 y 7. Estadística es el 8, entonces definitivamente no va a entrar. Desde un principio yo les dije que no iba a evaluar estadística en el segundo parcial. Gracias, Ligda. Bueno. Gracias, licenciada. Para servirles. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Vivian. Feliz noche, licenciada. Dios le bendiga. Gracias igualmente, Carmen. Gracias. Igualmente, Lucrecia. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Paula. Feliz noche, linda. Feliz noche, Jacqueline. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.